Jesús. Amén y amén, amén. Esta semana no traigo notas de predicación. Haga conmigo porque cambié el mensaje anoche. Cambié el mensaje anoche. Tengo un mensaje preparado que ya está escrito, ya está todo hecho, pero me gustaría que estén todos. Hay algunos que están todavía en Monterrey, los jóvenes están todavía en Monterrey, mi esposa está todavía en Monterrey. Les manda saludos mi esposa, les manda saludos la pastora, y quiero que ella lo escuche porque necesita de Dios la pastora. No sé qué. Quiero que me ministre. Quiero tener una ministración con la pastora, aleluya, ¿verdad? Quiero sacar una cita con ella. No, quiero que estén todos. Me gustaría que algunas familias también no están fuera, entonces quisiera que estén todos. Entonces vamos a hacer un devocional juntos, ¿le parece bien? Vamos a meternos en la palabra, leer juntos la palabra, estudiar juntos la palabra y dejar que el Señor nos hable a través de ella. Amén. Acompáñame al libro de los Hechos, capítulo 22. Pablo está justamente en medio, es esta predicación que él da. Cuando el domingo pasado hablábamos de Pablo, ¿se acuerda? Y su desánimo porque él le quería predicar a los judíos y sintió que no lo logró, sintió que fue un fracaso su predicación. Esta fue su predicación, esto fue lo que él habló. Y Jesús le dijo unas palabras, le dijo: ten ánimo, porque como diste testimonio en Jerusalén, es necesario que des testimonio también en Roma. Amén. Y este es el testimonio que da Pablo. Ese es el testimonio que él habla a sus hermanos judíos. Y en el capítulo 22 él está compartiendo su conversión, relatando su conversión. Y vamos a leer desde el versículo 6 en adelante, ¿está bien? Hechos capítulo 22, versículo 6. Y vamos a ir analizando el texto verso a verso. Dice: pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Pablo está relatando esa ocasión donde se encontró con Jesús, ¿verdad? Y su vida cambió por completo y para siempre. Algo que me asombra de este testimonio es que Pablo se acuerda de los detalles. Dice que era el mediodía, ¿no? El día que se encontró con el Señor. Y es que ciertamente, amada iglesia, cuando nos encontramos con el Señor, nuestra vida cambia para siempre. Amén. Y nos acordamos. ¿Cuántos se acuerdan del día en que se encontraron con el Señor? ¿Cuántos se acuerdan de la hora? Ay, algunos ya se nos olvidó, ¿verdad? No nos acordamos qué comimos ayer, que me voy a acordar de la hora, ¿verdad? Pero algunos fue tal el impacto, fue tal el encuentro con el Señor, que nos acordamos de detalles. Yo tengo amigos que se acuerdan qué ropa traían puesta, en qué lugar estaban, en dónde estaban, cómo sucedió, qué sucedió alrededor de ese encuentro con el Señor. Qué hermoso, amados, porque realmente nuestra vida es marcada cuando nos encontramos con Él. Amén. Y nuestra vida nunca más vuelve a ser la misma. Nunca más vuelve a ser la misma. Y Pablo ya había predicado en muchas partes. Ya tenía, vamos a decirlo de alguna manera, un éxito ministerial. Ya muchas iglesias se habían abierto y él ya había caminado, ya había avanzado y había hecho muchísimas cosas para el reino de Dios. Pero fíjese qué impresionante: él no se olvida del día en que se encontró con el Señor. Amén. Espero que nosotros nunca nos olvidemos del día que nos encontramos con el Señor. Que nos vaya bien, nos vaya muy bien en la vida, y a donde nos lleve el Señor, nunca nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor y qué ha hecho para con nosotros. Amén. Y Pablo se acuerda que era ahí como el mediodía y una luz lo rodeó del cielo. Dice la escritura, el verso 7: y caí al suelo. No dice que se cayó del caballo, ¿verdad? Porque algunos enseñan que se cayó del caballo, pero no, solamente dice que se cayó al suelo. Dice: y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas.
Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. ¿Se acuerdan que mientras está sucediendo esto de la gloria de Dios y la luz, Ananías está en otra parte y el Señor le está hablando y le dice: ve a la calle que se llama derecha porque encontrarás ahí a Saulo? Y Ananías le dice: Señor, ¿Saulo? ¿Saulo o Saulo otro? No, Saulo. Saulo el que mata. Saulo el que mata. Ve y vas a orar por él, y le empieza a dar indicaciones, ¿verdad? Ananías ahí como que medio se resiste, pero al final de cuentas accede al llamado de Dios para su vida y va a ese lugar. Ahora, ¿cuáles son las primeras palabras que le dice Ananías a Saulo? ¿Qué le dice? El versículo anterior, por favor, hermano. En el versículo capítulo 23, verso 13, ¿verdad? Vino a mí y acercándose me dijo: ¿qué? Hermano Saulo. Hermano. No sé si lo dijo conmigo como que: hermano, ¿eres hermano? Hermano Saulo. Yo creo que fue una afirmación que hizo allá Ananías, ¿verdad? Hermano Saulo, tú te encontraste con el Señor. Ya no eres más el que mata, ya no eres más el que persigue. Ahora eres mi hermano. Ahora eres mi hermano. Y le dice: hermano Saulo. Esto impactó tanto a Pablo que hasta el día de hoy, que hasta ese momento, no hasta el día de hoy, ya murió, no se preocupe, no está aquí. No voy a enseñar aquí una herejía. No, él ya está con el Señor. Que hasta ese momento en la escritura, él les dice: él me dijo hermanos. Lo impactó. Él me dijo hermano. Es la primera persona. Yo me acababa de convertir y alguien me dijo hermano. Hay un joven que hoy en día es un pastor, que Dios lo utiliza gloriosamente. ¿Y saben cómo fue impactada su vida? Él visitó una iglesia de adolescente, jovencito, tenía 12, 13 años. Visitó una iglesia y el hermano que estaba en la puerta le dijo: hijo, bienvenido. Él empezó a llorar y a llorar y a llorar. Él no tenía un padre, su padre lo había abandonado. Y llegó a un lugar donde se encontró con padres espirituales y con un Padre celestial, que es el Señor, el Rey de Reyes. Y esa palabra, hijo, bienvenido, lo tocó para siempre. Hoy en día es un ministro de la palabra de Dios que comparte en muchas partes del mundo. Pero solamente escuchar hijo. Y Saulo escuchó hermano Saulo. Ahora era parte de la familia del Señor. Qué impresionante. Seguimos leyendo, versículo 14. Él le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Dile al que está a tu lado: ¿por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén y amén. He titulado esta enseñanza: ¿cómo llegar a la meta? ¿Cómo llegar a la meta? El apóstol Pablo fue un hombre que tiene todas las cartas de autorización para decir que él llegó a la meta. Él tiene todas las credenciales para decir: yo fui un hombre que desde que inició en su encuentro con el Señor hasta el final permanecí fiel. Pablo fue un hombre que permaneció fiel hasta el final. Estamos ahorita en nuestro plan de lectura leyendo el libro de los Hechos y vemos cómo Saulo fue creciendo, fue avanzando. Fue de ser alguien que fue discipulado por Bernabé hasta llegar a ser un apóstol de la iglesia que establecía iglesias, que hablaba a pastores, que hablaba a hombres de Dios para establecerlos y fundamentarlos en el Señor.
La doctrina que tenemos hoy en día es de nuestro Señor Jesucristo, establecida por medio de las enseñanzas del apóstol Pablo en sus cartas a las diferentes iglesias. Pablo fue un hombre que permaneció y que llegó hasta la meta. Amada iglesia, mi oración es que usted también sea alguien que llegue a la meta. Amén. Yo no quiero que usted ahí medio raspando, yo no quiero ver raspados de Castillo del Rey Cancún allá en el cielo. Así que lleguemos y la libraste, ¿verdad? Llegaste, no. Que nadie se sorprenda de que nos encontremos allá en las moradas celestiales, amén. Que nadie diga, ay, panzamos, pastor, panzamos. No, ¿cuál panzamos? Llegamos bien, ¿verdad? Llegamos con la frente en alto. Llegamos diciendo, Señor, te serví con gozo y con alegría. Hice lo que tenía que hacer. Te fui fiel hasta el final, Señor. Y aquí estoy cara a cara en tu presencia, amén. Que todos podemos llegar de esa manera. Pero hay claves para poder permanecer y para poder llegar. Entonces, nuestro ejemplo es Pablo. Pablo lo logró. Pablo llegó al final, Pablo llegó a la meta. Y aquí en su relato de su conversión, él nos da unos detalles interesantes de qué fue lo que lo mantuvo, qué es lo que lo mantiene, qué es lo que lo mantiene con una conciencia limpia delante del Señor, cuáles son las claves para que él pudiera haber llegado hasta la meta y hasta el final, esperando que también nosotros podamos entenderlo en nuestras vidas, amén. Que nosotros también podamos saber que podemos llegar a la meta, aleluya. Dice el versículo 14, Ananías le dice a Pablo estas palabras: el Dios de nuestros padres te ha escogido. La primera clave para llegar a la meta es saber que somos escogidos de Dios. El Señor te eligió, no estás acá por casualidad. Tal vez te trajeron de la oreja, aleluya. A mí también me llevaron de la oreja muchas veces a la iglesia, siendo el hijo del pastor. Yo una vez le dije a mi papá, ya no voy a ir a la iglesia, ya lo decidí, no voy a ir a la iglesia. Ah, está bien, hijo, no pasa nada. ¿En serio? Sí, no pasa nada. Vivíamos arriba de la iglesia. Cuando no iba a la iglesia, le subían a las bocinas de la iglesia, porque vivía arriba de la iglesia, se escuchaba toda la alabanza, se escuchaba toda la predicación. Y ahí estaba yo con todo, según yo, muy valiente, que le he dicho a mi papá que no iba a la iglesia, pero estaba escuchando la predicación con la oreja para abajo en el piso, escuchando lo que hablaba mi papá. Pero a mí también me trajeron o me llevaron obligadamente a la iglesia en muchas ocasiones. Pero de repente tuve un encuentro con el Señor y entendí algo: Él me escogió. Si estás acá, si estás escuchando este mensaje, te tengo una buena noticia: Él te eligió. Y no es porque tú hayas hecho algo, porque tú seas algo, sino simplemente porque Él es Dios de misericordia. Amén. Yo sé que todos acá somos guapos, aleluya, gloria a Dios, pero eso no por eso es que el Señor nos haya escogido. El Señor nos escogió simplemente por su misericordia. Y para que yo llegue a la meta, yo tengo que tener bien claro esto: yo soy escogido de Dios. Amén. Si yo entiendo que soy escogido de Dios, escucha, iglesia, no me voy a desviar, no me voy a distraer, no me voy a entorpecer por las cosas que el mundo me quiere ofrecer. Yo soy escogido. Llegaron con un hombre de Dios y le dijeron, Billy Graham. Llegaron con Billy Graham y le dijeron: hermano Billy, nos gustaría que usted sea gobernador de California. Tiene todas las credenciales, la gente votaría por usted. Usted puede ser gobernador del estado de California, incluso iniciar una carrera política para llegar a ser presidente de la nación. Pero un buen paso es ser gobernador de California. Estaban ahí ofreciéndole este trabajo de ser gobernador de este estado, y estaban ahí diciéndole, hasta que él se paró frente a ellos y les dijo: ¿cómo me rebajaría yo a ser un simple presidente de una nación cuando soy un siervo y un hijo de Dios? Él entendía que su posición más alta era la de ser un siervo y un hijo de Dios, ser un escogido de Dios. Amén. Tal vez nosotros tengamos orgullo en lo que hacemos, orgullo en nuestro trabajo, orgullo en los méritos y logros que hayamos hecho. Amados, empieza a sentirte orgulloso porque eres escogido de Dios. Empieza a sentirte realmente alentado y animado, porque más que lo que haces, más que lo que fuiste, eres un escogido de Dios, eres un hijo de Dios. Él te ha elegido a ti.
Y si tenemos esto en nuestra mente, amado, yo le puedo asegurar algo: va a ser muy difícil que tropecemos o caigamos. En momentos de debilidad, donde la tentación se enfrente, usted pueda recordarse: yo soy un escogido de Dios. ¿Por qué haría esto? ¿Por qué accedería a esto? ¿Por qué formaría parte de esto que sé que está mal, si yo soy un escogido de Dios? Amén. Y eso nos va a sostener y nos va a ayudar a mantenernos de pie. Pablo lo sabía, y él se acuerda en las palabras que el Señor le dijo por medio de Ananías: Dios te ha escogido. Amén. Así que ese es el primer punto: somos escogidos de Dios. Si quiero llegar a la meta, tengo que tener el entendimiento de que soy escogido de Dios. Segunda cosa, dice: te ha escogido para que conozcas su voluntad. Número 2, conocer la voluntad de Dios es el fundamento y la clave para que yo llegue hasta la meta y yo llegue al final. Cuando yo me levanto por la mañana, primeramente sabiendo quién soy, y segundo, ¿qué debo de hacer? Amados, nada nos detiene, nada nos para. Podemos permanecer enfocados porque conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. Entonces, Dios escogió a Pablo para que conociera su voluntad. Nosotros somos escogidos también para conocer la voluntad de Dios. Amén. Toda la Biblia está rodeada de el deseo de ser conocidos por Dios y conocer más profundamente a Dios. Toda la Biblia encontramos, por ejemplo, en Eclesiastés, cuando habla que puso eternidad en el corazón del hombre. ¿Ha leído alguna vez esa porción? Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y habla de hay tiempo para llorar, para reír, ¿no? Pero también habla que puso eternidad en el corazón del hombre. ¿Qué significa eso? Que lo único que puede saciar el corazón del hombre es la eternidad en Cristo Jesús. Amén. Es la eternidad que recibimos en el conocer al Señor. Jesús lo dijo de esta manera: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿verdad?, del Padre, y a su Hijo, a quien has enviado. Entonces hay una constante de conocer al Señor y conocer su voluntad. Uno de los profetas dice su palabra: proseguiremos en conocerte como el alba está dispuesta al amanecer. Pablo oraba por la iglesia y decía: Señor, oro para que sean llenos del conocimiento de Dios, que conozcan cuán alto, cuán bajo, cuán ancho, cuán profundo es tu amor para con ellos. Amén. Pablo dice en otra ocasión, dice que su valor estaba en conocer a Cristo. En Filipenses él empieza a dar sus credenciales y empieza a decir: yo fui fariseo de fariseos, yo estudié con tal hombre, hice esto, yo conozco la ley de arriba abajo, yo fui celoso de la ley. Y empieza a decir un montón de cosas que realmente dan mucho peso a quien era Pablo. Pero después termina diciendo: pero todo esto lo tengo por basura con tal de conocer a Cristo. Y conocer al Señor, tener una relación cercana con Él, amados, nos va a llevar a permanecer y llegar hasta la meta. Amén. Conocer su voluntad. Una oración constante en todo cristiano debería ser: Señor, muéstrame tu voluntad. El día de hoy, Señor, hoy muéstrame tu voluntad. Hoy enséñame, Señor, amén, lo que tú quieres hacer conmigo. Conocer la voluntad de Dios nos va a dar la victoria. ¿Cuántos dicen amén? En momentos de lucha, en momentos de dificultad, cuando yo estoy en esa dificultad, si yo conozco la voluntad de Dios, amado, te aseguro una victoria de parte de Dios sobre tu vida. Acompáñame a Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11, en el verso 31 y 32. ¿Lo tiene? Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Es una profecía de lo que está por delante. Dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Pero dice la palabra: mas el pueblo, ¿qué dice? Que conoce a su Dios, ¿qué va a hacer? ¿Y qué? Esa es la victoria que el Señor nos da.
Esta profecía es una palabra que habla de últimos tiempos, que en el templo se iba a ver una abominación, y poco a poco, amados, en el cuerpo de Cristo se empieza a ver esas abominaciones en muchos lugares. Hay lugares que se hacen llamar casa de oración, o lugares de culto, o iglesias cristianas, o iglesias donde se adora a Dios, y se hacen barbaridades. Y todo eso empieza a causar un impacto no solamente en la cultura y en la sociedad, sino en el mismo cuerpo de Cristo. Pero dice la Escritura algo interesante: los que conocen a Dios se esforzarán y actuarán. Y esa es la diferencia entre quien hace la voluntad de Dios y quien no la hace. Y si queremos llegar a la meta, necesitamos conocer la voluntad de Dios. Amén. Y Pablo fue escogido para eso, para conocer la voluntad de Dios. Entonces, ¿será importante pedir al Señor que nos muestre su voluntad todos los días? Qué importante, a ver, decirle al Señor cada mañana, ¿verdad? Señor, muéstrame tu voluntad. Amén. Hay que pedirle al Señor que renueve nuestros pensamientos. Amén. Tenemos que renovar nuestros pensamientos. La Escritura en Romanos capítulo 12 dice: renovando nuestro entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero para conocer la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y perfecta, que yo, por cierto, un día le dije a mi esposa: ¿tú no te llamas voluntad de Dios? El que entendió, entendió, aleluya. Y no me distraigan, hermanos. Tengo que renovar mi entendimiento. Tengo que renovar mi entendimiento. Hay cosas que yo sigo pensando como el mundo piensa. ¿Sabía eso? Eso se le llama rudimentos. Y a veces los tenemos plantados en la mente, plantados en el corazón, e inconscientemente los cristianizamos. Pero son pensamientos del mundo. Pero si yo quiero conocer la voluntad de Dios, tengo que renovar mi entendimiento. Amén. Si hay cosas que pienso el mundo, por ejemplo, dicta que el éxito es tener cientos de personas, miles de personas a tu cargo. Y que tú estés, entre más personas tengas a tu cargo, más exitoso eres, ¿no? Y ese es el éxito para el mundo. Y muchas veces trasladamos ese éxito a la voluntad de Dios. Y si está vacía la iglesia, ya fracasó la iglesia. Y si no se junta la gente, ya fracasó el ministerio. Y si no se juntan, no, ya no está funcionando. Pero esos son pensamientos del mundo que están impregnados. Amados, conocer la voluntad de Dios. Para conocer, entonces, yo necesito renovar mi entendimiento. Así seamos 15, pero si los 15 estamos buscando al Señor con todo el corazón, esos 15 van a causar un impacto en el lugar en el que estén. Amén. No se trata de números. No medimos éxito en base a lo que el mundo nos enseñó que es éxito. Nosotros medimos éxito en base a conocer a Dios y qué tanto profundizo en Él y qué tanto estoy metido en Él. Amén. Esa es la manera en que nosotros podemos medir el éxito en nuestras vidas. Y yo necesito renovar entonces mi entendimiento, quitar todo pensamiento, amados, toda idea equivocada, ¿verdad? Árbol que nace torcido, jamás. ¿Proverbios qué dice eso? Se lo sabes muy bien, hermanos. No, hombre, apréndanse Proverbios también. Pero sabemos estos dichos, ¿no? Y inconscientemente se meten en el alma. Y a lo mejor Dios quiere tocar la vida de una persona que es dura, que es complicada, ¿verdad? Y tú oras por la persona, pero oras con un rudimento en tu mente de que árbol que nace torcido jamás su rama endereza. Entonces oras sin fe porque dices: no, su rama jamás endereza. No, ese es duro, ese no se va a convertir, pero Señor, tócalo. Pero no creo que se convierta, pero tócalo. Señor, ¿hago o no hago? ¿Verdad? ¿Voy o no voy? ¿Cuál es la fe que tenemos, no? Entonces hay rudimentos. ¿Se da cuenta cómo hay rudimentos en el corazón? Que a veces no los entendemos. Entonces hay que renovar nuestra mente para saber cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que se salve esa persona, pero como tienes un rudimento que no ha sido renovado, estamos ahí atorados, ¿verdad? Es que el Señor nos ayude para conocer su voluntad. Amén. Entonces, si yo conozco su voluntad, voy a permanecer. Si sé qué es lo que Dios quiere para mi familia, voy a permanecer en eso.
¿Se van a complicar las cosas en la familia? Sí. Sí, se lo profetizo, aleluya. Sí, pero tenga ánimo, como aprendimos la semana pasada. Dios va a estar con nosotros. Y lo importante es que aunque se compliquen las cosas en la familia, yo sé cuál es la voluntad de Dios para mi familia. Mi casa y yo serviremos al Señor. Y ahí estamos permaneciendo en su voluntad. Y oramos en base a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. El que conoce a Dios se esforzará y actuará. Amén. Así que hay que conocer a Dios. Hay que conocer su voluntad. Después le dice Ananías a Pablo, versículo 14, ¿cómo llegar hasta la meta, amados? Saber que somos escogidos. Estaba leyendo otro capítulo. Conocer la voluntad de Dios. Y luego le dice, para que veas al justo. Para que conozcas su voluntad. Para que veas al justo. Ver al Señor me va a mantener para llegar a la meta. Si yo pongo mi mirada en el Señor, amados, yo voy a llegar a la meta. A veces nos enfocamos en un montón de cosas alrededor. Y a veces cosas buenas, ¿no? Como el servicio, como lo que hacemos para Dios, ¿no? Y queremos hacerlo de manera excelente. Pero, amados, mis ojos no tienen que estar en lo que hago. Mis ojos tienen que estar puestos en el Señor. Amén. Mis ojos fijos en Él. Amén. Poner mi mirada en el Señor. Job dice en el capítulo 42, versos 5 y 6, si lo quiere apuntar, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Señor, reconozco mi condición porque ahora te veo. Amén. No soy justo en mi propia opinión, no soy justo bajo mi propia justicia, Señor, sino que, Señor, ahora mis ojos te ven. Amén. En Génesis capítulo 32, versículo 30. Génesis 32, 30. Este sí me gustaría que lo lea conmigo, por favor. Génesis 32, 30. Dice la palabra: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, ¿cómo? Peniel, porque dijo: vi a Dios, ¿cómo? Cara a cara. ¿Y cuál fue el resultado de ver a Dios? Fue librada mi alma. ¿Alguien le da gracias al Señor por eso? Ver a Dios me libra. Ver a Dios me sana. Poner mis ojos en el Señor liberta mi alma. A veces vemos tanto lo que nos hacen y nos volvemos víctimas. Y victimizamos todo lo que nos hacen. Pobrecito de mí. Ay, pobrecito lo que me dijeron. Y ay, siempre me ponga sus ojos en el Señor. Y pronto se va a dar cuenta que Él va a librar su alma. Amén. A veces vemos tanto lo que los demás hacen, pero tenemos que aprender a ver al Señor. Tenemos que aprender a ver al Señor. ¿Cuántas personas se desilusionan porque ponen su vista en el hombre? El hombre falla. El hombre llega a tropezar, no es perfecto. Ahora, no es una excusa tampoco para nosotros. Yo siempre lo he enseñado. Usted no sea los que dicen: a mí no me veas, ve a Dios. No, póngase como ejemplo, no le saque. O le dicen don Zacatecas, aleluya. No le saque, dígale también: no, yo quiero ser un ejemplo para ti. O sea, a sus hijos díganle: yo quiero ser un ejemplo para ustedes. Véanme cómo oro, véanme cómo busco a Dios. Yo quiero ser un ejemplo. Amén. Pero sabemos que el hombre puede fallar, ¿no? Entonces, mi responsabilidad es representar a Cristo de manera correcta, de manera sana, poniendo mis ojos en Él. Si yo lo veo a Él, yo lo voy a poder imitar correctamente. Si yo veo cómo se comporta Él, si yo veo lo que a Él le agrada y lo que no le agrada, no tengo que andar preguntando si agrada o no agrada. No tengo que andar preguntando si está bien o no está bien, simplemente porque lo vi. ¿Se acuerda cuando Jesús decía: lo que veo hacer a mi Padre, eso hago yo? Eso es clave en nuestro caminar con Dios y en la permanencia hasta el final. Ver al Señor y lo que Él hace y lo que quiere hacer. Amén. Y eso también nos va a enfocar
para mantenernos también en su voluntad para nuestras vidas. Amén. Hebreos capítulo 11, verso 24-27. Habla de Moisés y la fe que Moisés tuvo. Moisés fue un héroe de la fe. Hebreos 11, 24-27. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el sufrimiento de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en dónde? En el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Eso es lo que nos mantiene de pie ante toda adversidad. El pueblo de Israel en el desierto decía: ay, cómo se me antojan los ajos y las cebollas de Egipto. ¿Se acuerdan? Ellos dijeron eso. Así les ha haber olido la boca, ¿verdad? Todos. Pero les querían el ajo y las cebollas. Ay, el ajo, un ajito. Ay, un ajito al mojo de ajo. Ay, qué rico. Nada que ver. Se les antojaban los ajos y las cebollas. Pero dice la Biblia que Moisés, él tenía más derecho a volver a Egipto, porque el pueblo era esclavizado, ¿cierto? Pero Moisés vivía en el palacio. El pueblo comía ajos y cebollas, pero Moisés echaba su bistec, su sirloin, su tomahawk. Yo traigo hambre, hermanos. Él comía bien. Y él podía haber dicho: Señor, yo sí quiero volver a Egipto. Pero dice la Biblia que no, que él se sostuvo como viendo al Señor, mis ojos están puestos en ti. Hay un galardón más grande que lo que Egipto me puede dar. Hay un galardón más grande que lo que el mundo me puede dar. El mundo me ofrece esto, me lo pone en bandeja de plata, pero Señor, tenerte a ti y verte a ti es mi deleite. Saber que soy escogido, conocer tu voluntad y verte cara a cara es lo que me mantiene de pie día a día. Amén. En Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, nuestro Señor Jesucristo, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y hasta la fecha, ahí está mi Señor sentado en su trono. Aleluya. Entonces Jesús también puso su mirada en lo eterno. Nosotros también tenemos que poner nuestra mirada en el Señor. Amén. Y Pablo vio al Señor. Pablo caminó con el Señor. Algunos, el capítulo 23 que aprendimos la semana pasada, Jesús viene con Pablo y le dice: ten ánimo. Él siguió viendo al Señor cada día. Cuando Pablo enseña acerca de la cena del Señor a los corintios, dice: esto me lo enseñó Jesús. Él veía al Señor, él caminaba con el Señor. No se había vuelto loco Pablo, él tenía una relación cercana con él. Amén. Y eso es hermoso, porque todos nosotros podemos tener una relación con el Señor también, viéndolo a él cara a cara. Amén. ¿Cuántos han visto al Señor en sus vidas? Esta semana vimos a Dios en nuestras vidas. Amén. No sé si han visto un video de una persona que está relatando cómo una masa de aire de alguna manera desbarataba el huracán que estaba golpeando y causaba un fenómeno curioso como de rebote. ¿Alguien vio eso? Si lo encuentro por ahí se los voy a enseñar. Y como que rebotaban, ¿no? Y por lo tanto el daño no fue como se esperaba que podía ser. Años atrás, 2007, un categoría 2 pegó y destruyó muchísimas cosas. Un categoría 2 se esperaba algo fuerte que pudiera suceder también. Amados, vimos la mano de Dios, vimos a Dios en medio de nosotros. Amén. Eso es saber, eso es ver a Dios. Si usted dice: Señor, es que ¿cómo voy a ver a Dios? Yo no sé ver. Lo vemos, amados, en el día a día. ¿Te está yendo bien? Es la mano de Dios contigo.
Aprende a ver a Dios en esas cosas. Aprende a ver a Dios en cada paso que tú des, y te voy a asegurar algo: vas a llegar hasta la meta. Amén. Vas a llegar hasta el final. Y después dice: para que veas al justo, después le dice: y oigas la voz de su boca. Número 4, ¿verdad? Oír la voz de Dios me va a ayudar a permanecer hasta el final. Tener oídos atentos, tener cero distracciones, aprender a apagar las distracciones para concentrarme en el Señor y empezar a afinar mi oído para oírlo, amados, me va a ayudar a permanecer, me va a ayudar a avanzar en mi fe. Acuérdese que la fe viene por el oír. Si yo quiero tener más fe, necesito oír más, oír mejor. ¿Cuántos no tienen buen oído natural? Natural. ¿No? Yo no tengo buen oído natural. A mí me hablan y no entiendo. Yo nomás digo. Y a veces mi esposa me dice: ¿cómo que sí? Digo no o no. ¿Cómo que no? O tal vez. A veces no oigo bien. Y a veces en lo espiritual andamos igual, como que medio entendemos: sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Sí, digo no. Ayúdame a oírte. Amén. Tenemos que afinar nuestro oído. Tenemos que cuidar nuestro oído. A mí a cada rato en el reloj me están llegando notificaciones de que hay demasiado. Siempre que estoy en alabanza me suena zum, 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 y volteo: demasiado ruido, que tengo que cuidar mi oído. Y hay que cuidar el oído, porque el oído, cuando se daña, dejamos de escuchar, y cuando dejamos de escuchar, nos exponemos. Entonces, en lo espiritual es lo mismo. Así como en lo natural, en lo espiritual es lo mismo. Tenemos que cuidar y oír correctamente. Amén. Que sepamos cuál es la voz del Señor en nuestras vidas, y el Señor hablándonos en nuestro corazón. Una vez en un retiro de adolescentes con papás, hubo una actividad muy muy hermosa, donde los papás estaban enfrente y los hijos con los ojos vendados, y tenían que oír la voz de su papá, y el papá empezaba a darle indicaciones: hijo, por acá. Y es impresionante ver a los niños todos ahí como que empujándose y todo, y todos llegaron con su papá. Todos. Algunos hacían un silbido muy peculiar y ya sabían que era su papá. ¡Ay, acá está mi papá! Y todos tenían su oído afinado a su papá, y sabían quién era su papá, quién era su mamá, porque conocían la voz. Así, de la misma manera, mi oído tiene que ser afinado para saber que es el Señor el que me está hablando. Amén. Saber que es Dios el que te habla. A veces Dios nos va a hablar al corazón por medio de una convicción, y cuando no está el oído afinado, la primera pregunta: ¿eres tú, Señor? ¿Eres tú? ¿O es la torta de cochinita que me acabo de cenar? No. ¿Será mi emoción del momento? ¿Será que la alabanza está en su punto máximo y me están dando ganas de hacer esto, hacer lo otro? ¿O realmente es una convicción de tu voz hablando a mi vida? Tenemos que aprender a oír la voz de Dios para llegar hasta la meta y llegar hasta el final. Amén. ¿A quién estás escuchando? Eso va a determinar tu fe, por lo tanto va a determinar hacia dónde vas. ¿Qué estás escuchando? ¿A qué le pones atención la mayor parte del día? Tus oídos, ¿a qué están prestando atención? Jesús constantemente decía en el libro de Apocalipsis: el que tiene oídos para oír, que oiga. Uno puede decir: todos tenemos oídos, pero lo que Él está hablando realmente, amados, es de un entendimiento espiritual. ¿Quién oye la voz del Señor? Jesús dice también: estoy a la puerta y llamo. Si alguno, es clave, si alguno oye mi voz y atendiere, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Comunión con él. Pero para poder tener esa comunión, primero tenemos que oír la voz de su boca. Pablo fue escogido para conocer la voluntad de Dios, para ver al Señor cara a cara y para oír su voz. Amados, estas cosas nos van a mantener de pie y llegando a la meta. Cuando a veces nos sentimos distraídos, le aseguro algo: una de estas 4 cosas nos está faltando. O no me sé escogido de Dios,
o no estoy conociendo su voluntad, o no estoy viéndole cara a cara, o no estoy escuchando su voz. Cualquiera de estas cosas no está funcionando. Y si no está funcionando, muy probablemente estoy estancado, muy probablemente estoy desanimado, muy probablemente estoy retrocediendo, muy probablemente estoy perdido. Pero si están funcionando estas cosas constantemente en mi vida, por medio de una comunión cercana con Dios, amado, usted va a llegar a la meta en el nombre de Jesús. Amén. Va a llegar a la meta. El Señor también en el mismo libro de Apocalipsis, el Señor Jesús dice que el que permaneciere, el que venciere, el que llegare hasta el final. Y todo tiene que ver con una base de oír su voz y de poder verle cara a cara al Señor. Amén. Y después seguimos leyendo versículo 15: porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y después le dice el verso 16, me encanta: ahora pues, ¿por qué te detienes? Amada iglesia, no te detengas, sigue adelante, porque fuiste escogido. Conoce la voluntad de Dios, velo cara a cara, pide que el Señor abra tus ojos, escucha su voz, toma tiempos, toma momentos del día donde todo está callado, donde todo está en silencio, para tratar de escuchar al Señor. Abre tu Biblia. Esta semana reanudamos plan de lectura. Amén. Esta semana volvemos a entrar al plan de lectura. Si ya te pusiste al corriente, qué bueno. Si no, más adelante vienen otras 2-3 semanas más de recuperación si alguien lo necesita. Pero métete a la palabra y escucha su voz. Deja que Él te hable todos los días y escúchalo. Pon tu mirada en Él. Pon tu mirada en el Señor. No pongas tu mirada en las circunstancias. No pongas tu mirada en lo que está a tu alrededor. Y sigue adelante. Y no te detengas. Amén. No te detengas. Que el Señor nos pueda ayudar a permanecer con ojos abiertos, con oídos atentos y conociendo su voluntad todos los días de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios.